En el mundo de las finanzas hay un concepto que es absolutamente clave, la confianza. Pero a ver, esa confianza no aparece de la nada, se construye sobre un pilar fundamental que es la auditoría. Hoy vamos a meternos de lleno en la norma internacional de Auditoría 200, que es básicamente el manual que nos dice cómo se construye esa confianza. Y todo arranca con una pregunta que parece simple pero es fundamental. ¿Cómo podemos saber que los números que presenta una empresa son reales? O sea, cuando una compañía publica sus resultados, ¿qué nos garantiza que no hay errores importantes o, peor todavía, que no hay un fraude escondido? Bueno, es justo ahí donde entra el auditor. Para entender bien este tema, vamos a seguir una hoja de ruta en 5 pasos. Primero, vamos a ver por qué las auditorías son tan importantes para generar confianza. Después, nos meteremos con la brújula ética del auditor, algo así como sus reglas de juego. Luego, exploraremos esa mentalidad tan particular que se necesita, una mezcla de escepticismo y profesionalismo. De ahí, pasaremos a ver cómo se juntan las pistas, o sea, la evidencia, y cómo se manejan los riesgos. Y para terminar, veremos cómo se llega al veredicto final. Arranquemos por el principio, ¿no? Por la misión principal. El objetivo de una auditoría, según la NIA 200, es bastante directo: aumentar la confianza de todas las personas que usan los estados financieros. Pensemos en el auditor como una especie de detective financiero. Entonces, ¿qué es exactamente una auditoría? Ojo, no es simplemente echar un vistazo por encima, para nada. Es un proceso súper sistemático, una investigación bien estructurada. El objetivo es conseguir evidencia, y no cualquier evidencia, sino que sea suficiente y adecuada para poder dar una opinión profesional sobre esos estados financieros. Cada paso, cada revisión, tiene un porqué. El auditor tiene 3 grandes objetivos en mente. Primero, conseguir lo que se llama seguridad razonable. ¿Y qué es eso? Bueno, es un nivel de confianza altísimo, no absoluto, pero muy alto, de que las cifras no tienen errores materiales, o sea, errores tan grandes que podrían cambiar la decisión de un inversionista. Segundo, emitir un informe con todos sus hallazgos. Y tercero, que es clave, aplicar su juicio y escepticismo profesional durante todo el proceso. Y claro, como cualquier buen detective, el auditor no puede ir por ahí haciendo lo que quiere. Se guía por un código de ética súper estricto, que es el que garantiza que su trabajo sea creíble, imparcial y, sobre todo, de la mejor calidad posible. Estos 5 principios son, básicamente, la brújula ética del auditor. La integridad y la objetividad aseguran que su juicio sea honesto y sin sesgos. La competencia y la confidencialidad garantizan un trabajo bien hecho y con total discreción. Y finalmente, el comportamiento profesional, que es como cuidar la reputación de todo el gremio. En resumen, son los pilares que hacen que su opinión valga tanto. Son, como quien dice, innegociables. Muy bien, ya vimos las reglas. Ahora hablemos de la mentalidad, de cómo tiene que pensar un auditor. Y aquí hay un balance súper delicado entre 2 conceptos: escepticismo y juicio profesional. Y que quede claro, esto no se trata de desconfiar de todo, para nada. Se trata de ser súper diligente. A ver, ¿qué es eso del escepticismo profesional? Pues es tener una actitud de mente curiosa, de mente inquisitiva. Significa estar siempre con las antenas puestas, alerta a cualquier cosita que pueda indicar que hay una incorrección, ya sea por un error sin querer o por un fraude. Y aquí es súper importante entender la diferencia. Ser escéptico no es decir, no te creo, sino más bien, ok, muéstrame la evidencia que respalda esto. Tampoco es asumir que hay fraude por todos lados, sino estar alerta a las inconsistencias. Se trata de evaluar la evidencia con ojo crítico, no de rechazarla porque sí. En la práctica, esto significa que el auditor debe cuestionar la información que le dan, siempre considerar la posibilidad de fraude, evaluar qué tan confiable es la evidencia que consigue, estar muy atento a las contradicciones y, sobre todo, reconocer que incluso los mejores procedimientos pueden no detectar todos los errores. Pero claro, el escepticismo por sí solo no basta. Se tiene que equilibrar con el juicio profesional. Si el escepticismo es como el radar que detecta anomalías, el juicio, que viene de la experiencia y el conocimiento,
Es lo que permite decidir cuáles de esas señales merecen una investigación más profunda. Es la brújula que guía al detective. Bien, ahora pasemos a la fase de trabajo de campo de nuestro detective financiero. Aquí es donde el auditor reúne las pistas, o sea, la evidencia, y evalúa el riesgo que hay en toda la investigación. La evidencia de auditoría tiene que cumplir con dos condiciones críticas. Debe ser suficiente, que se refiere a la cantidad. Por ejemplo, en áreas de más riesgo se necesita más evidencia. Y debe ser adecuada, que tiene que ver con la calidad. ¿Es confiable? ¿Es relevante? No se trata solo de tener mucha evidencia, sino de tener la evidencia correcta. Pero, a ver, siempre queda una pregunta en el aire. ¿Y qué pasa si en la investigación se escapa algo importante? Porque ningún proceso es perfecto, y la auditoría no es la excepción. Esto nos lleva directamente a la idea del riesgo. El riesgo de auditoría, que es el riesgo de dar una opinión incorrecta, se compone de tres partes. El riesgo inherente, que es la probabilidad de que un error ocurra desde el principio. El riesgo de control, que es la posibilidad de que los controles internos de la empresa fallen. Y el riesgo de detección, que es la probabilidad de que los procedimientos del propio auditor no encuentren el error. El trabajo del auditor es precisamente diseñar sus pruebas para que este último riesgo, el de detección, sea lo más bajo posible, y así compensar los otros dos. Y así llegamos al final del proceso. Todos los principios, los procedimientos y la evidencia que se recopiló culminan en un solo lugar: el informe del auditor. Es aquí donde se entrega el veredicto final. Para que todo esto no se quede en teoría, vamos a verlo con un caso práctico. Imaginemos que una empresa de repuestos solicita una auditoría de sus estados financieros. El plan de acción del auditor es lógico y metódico. Primero, define el alcance, identificando áreas clave como ventas o cuentas por cobrar. Luego, planifica sus pruebas y obtiene la evidencia como facturas y contratos. Durante todo ese proceso, aplica esa mentalidad de juicio y escepticismo que ya vimos, para finalmente formar su opinión y reportarla. Y aquí hay algo súper importante que entender. Una auditoría no ofrece una garantía absoluta del 100%. ¿Por qué? Porque se trabaja con muestras, no con el universo total de transacciones, y siempre existe la posibilidad de un fraude muy bien oculto. Por eso, lo que se proporciona es una seguridad razonable. Es un nivel de confianza altísimo, pero no una certeza total. La idea es reducir el riesgo a un nivel que sea aceptablemente bajo. Al final, el valor supremo de la auditoría se resume en esta idea. El informe del auditor mejora la credibilidad de los estados financieros porque proporciona una opinión de una fuente independiente y experta. Esa es su gran contribución. Esto nos deja con una última reflexión. Una auditoría reduce el riesgo de manera muy significativa, pero ¿puede llegar a eliminarlo por completo? La respuesta nos lleva de vuelta al corazón de la auditoría, la búsqueda de una seguridad razonable, no de una certeza absoluta. Y esa distinción es, al final, la clave de toda la confianza financiera.